En esta cajita me cabría toda la biblioteca de Alejandría, pero prefiero cargar este montón de libros porque nada supera el olor al libro usado. ¿Ven esto? Es un libro con una dedicatoria. Pero no, la dedicatoria no es para mí. De hecho, no sé para quién es. Este libro lo compré en una tienda de libros usados, una de esas típicas casas viejas con muchísimos libros que apenas es que caben, a las cuales muchas veces pasamos de largo cuando hacemos mandados por San José. Pero, ¿alguna vez has entrado a una? A mí finalmente me entró la curiosidad y decidí entrar a echar una mirada y bueno, entré buscando cobre y lo que encontré fue oro, porque más que un puñado de hojas, este mágico lugar estaba lleno de portales a un sinfín de mundos fantásticos, que además de contarnos una historia, tiene la suya propia. El ser humano ha sido siempre un contador de historias, porque las historias nos ayudan a comprender el mundo. De ellas aprendemos y con ellas perduramos. Por eso no podemos evitar querer contarle a los demás lo que nos gusta, lo que hacemos, nuestras mayores hazañas o nuestros mayores miedos. Queremos ser escuchados y recordados. Y esto justamente lo demuestran las múltiples pinturas halladas en cuevas que datan del periodo del Cro-Magnon. Cro-Magnon es el nombre científico que se le da al Homo sapiens del Paleolítico, es decir, el más antiguo de los periodos de la prehistoria, caracterizado por el uso y la fabricación de herramientas de piedra, el nomadismo y la depredación. En ella se puede observar cómo nuestros antepasados expresaban y dejaban huella de las distintas experiencias de su cotidianidad, como lo serían las cacerías de algún animal o dibujos de sus relativos. Quiero que me dibujes como a tus chicas francesas. Se conocen aproximadamente 400 sitios, entre ellos Francia, Inglaterra, España, Portugal, Rumania, Alemania, Indonesia, Rusia. Demasiadas partes del mundo donde se pueden encontrar estas pinturas rupestres. Pero, ¿por qué nos importan los dibujos del Paleolítico? Porque la escritura es un lenguaje de símbolos, es decir, son ciertos dibujos a los que se les dota un significado específico. Estos dibujos tenían al inicio la pretensión de ser lo más realistas y fieles con lo que se observaba, pero luego pasaron a simplificarse cada vez más hasta llegar a ser un elemento abstracto, pero cargado de todo el significado original. ¡Voilá! El surgimiento del lenguaje escrito, que marcó el paso de la prehistoria a la historia, siendo inventada numerosas veces en distintos lugares del mundo, y no un único descubrimiento como lo que popularmente se cree. ¡Fuimos timados! Lo que sí es cierto es que la más antigua de todas se llama escritura cuneiforme y fue hallada en Uruk, una ciudad de Mesopotamia por ahí de los años 3000 a.C., que básicamente consistía en marcas específicas que se hacían sobre arcilla húmeda, que luego al secarse quedaba grabado en la tabla. Este método era utilizado para registrar las transacciones comerciales o pago de impuestos al Estado. O sea, pasamos de dibujar cómo se cazaba un diente de sable a dibujar cuánto me debía el vecino en maíz. ¡Matemáticas, hijo! Por supuesto, lo que inició siendo un registro comercial llegó finalmente a desarrollarse como literatura. La primera escritora de la que se tiene registro se llamó Enheduanna, una sacerdotisa mesopotámica que le escribía a su padre los himnos de la diosa Inanna. Enheduanna no era hija de cualquiera, sino del mismísimo Akkad el Grande, rey del imperio acadio entre el 2334-2279 a.C. Casi nada. El primer relato épico se le atribuye a la epopeya Gilgamesh en el año 2150 a.C. Lo curioso es que dicho relato escrito se asemeja bastante al mito cristiano del Arca de Noé y el diluvio universal. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! De hecho, el sistema de escritura que se le atribuye a los egipcios, es decir, los jeroglíficos, datan aproximadamente del 3150 a.C. y se cree que se desarrolló a partir de la escritura cuneiforme.
A lo largo de la historia, el ser humano ha intentado conseguir el sustrato perfecto sobre el cual pudiera escribir y que éste permaneciera a lo largo del tiempo. Desde el papiro egipcio, elaborado con unas plantas que crecen a las orillas del Nilo, hasta el pergamino utilizado por las culturas grecorromanas durante muchos siglos. Siempre hemos querido que nuestros escritos perduren. Lo bueno es que, tal y como dice el dicho, la necesidad es la madre de toda invención. Por eso hemos llegado a esto que tengo en mis manos, el papel, inventado por nada más y nada menos que los chinos en el siglo II a.C. Ah, clientes. ¿Que lee el complalibro? Y junto con el papel surgió uno de los cambios más importantes de la historia del ser humano, la imprenta. Gutenberg, un alemán orfebre, inventó la imprenta con tipos móviles por ahí del año 1440. Y con esta la máxima revolución social y cultural del mundo. Los libros ya podían ser reproducidos en masa de forma mucho más rápida y barata, lo cual significaba que la lectura de un libro era accesible para casi cualquier persona. Y no solo la élite religiosa de la Iglesia Católica y la nobleza. Antes de Gutenberg, Antes de Gutenberg, los textos escritos eran realizados a mano por monjes católicos, quienes hacían maravillas artísticas con estos textos, pero implicaba que para hacer un solo libro se necesitaba mucho, pero mucho tiempo. De esta forma, al masificarse la lectura, se masificaron también las nuevas formas de pensamiento e interpretación de dichos textos, y con esto el cuestionamiento a la Iglesia y el poder político. ¡Ya nos exhibiste! ¡Ya! El papel se ha mantenido por siglos como una tecnología fundamental, pero cuando llegamos a nuestra actualidad es normal pensar en que la digitalización la llevaría a otro nivel. El desarrollo de la web cambió inevitablemente y profundamente la manera en la que consumimos y generamos información. Comenzamos a leer cada vez más con frecuencia, pero desde la pantalla. Sin embargo, el papel parece resistir a este cambio tecnológico. Varios estudios indican que efectivamente no hay nada mejor que el papel para lograr una comprensión y retención profunda de la lectura. Y deben esta preferencia al brillo y al parpadeo que las pantallas generan, produciendo un mayor agotamiento del cerebro. También se cree que la ubicación en el papel de los distintos elementos y palabras se recuerdan mejor, puesto que en pantalla se produce en el cerebro lo que se le llama como el efecto de perturbación, debido al desplazamiento de información cuando pasamos de página. Aunque existen dispositivos especiales que simulan la textura del papel y que son una opción alternativa. Otra cualidad del papel es su olor. Si has entrado a una compra y venta, habrás notado un particular olor que emana de los libros y que nos produce una sensación agradable. ¿Por qué sucede esto? ¿Será que utilizan un aromatizante especial? Esta sensación no depende de ningún producto adicional. La clave está en la longevidad del papel. ¡Neta, me lo juras! El papel tiene un compuesto químico llamado lignina, uno de los más abundantes en el mundo vegetal. Cuando pasa el tiempo, la lignina comienza a oxidarse. El papel empieza a tornarse amarillo y libera moléculas en el aire que producen un olor como a viejo. Bueno, así le decimos, pero realmente es un olor bastante placentero. Esto sucede porque la estructura molecular de la lignina es muy similar a la vainilina, la responsable del olor de la vainilla. Por eso es que cuando tenemos un libro viejo en nuestras manos, no lo pensamos dos veces antes de olerlo. Y ya que leer un PDF desde el celular y quedar ciega no es tan buena idea, los libros físicos siempre serán mi opción favorita. Y para todos aquellos que justifican no leer diciendo que los libros son caros,
Volvamos a la historia que les conté al principio sobre la compra y venta de libros. En estos espacios tan únicos podés encontrar casi cualquier libro a precios demasiado bajos. Y acá en Costa Rica hay numerosas tiendas de libros usados. Por ejemplo, El Erial, que literalmente nació en la mitad de la Segunda Guerra Mundial, es la tienda de libros usados más antigua de Costa Rica y está ubicada en San José Centro. La librería Andante es otra excelente opción que tiene una colección de más de 2.500 títulos. ¡Asombroso! Y una tercera opción es Libro Azul, otra tienda de libros usados que no solo tiene libros, sino tiene también acetatos, cámaras viejas y antigüedades. Imagínate que estas son solo 3 tiendas ubicadas en San José. ¿Cuántas más pueden estar escondidas en diferentes rincones en nuestras ciudades? Es cuestión de prestar más atención y animarse a buscarlas. Y si no te ubicas, para eso está Waze. Este libro me dejó una mágica aventura. ¿Y cuántas más aún nos esperan? La respuesta está en seguir leyendo.